El material que se maneja en este programa y en toda la serie relacionada con los servicios secretos que sucederá, servicios de inteligencia y cualesquiera otros servicios utilizados por estados, entidades supranacionales o entidades menores, incluso servicios de inteligencia de sociedades secretas, discretas, tapadera o asimilables, en ningún momento pretenderá confrontar, enemistar, señalar o vulnerar desde una posición antagónica la seguridad defendida por los servicios de tal índole. Al contrario, se tratará de dar luz a las posibles vulnerabilidades detectadas o detectables, códigos rotos y otras maneras de actuar que ya se hallan en manos o al alcance de los elementos peligrosos latentes extraños a esta seguridad. Todo material extremadamente sensible, no obstante, será obviado, maquillado o detectable solo para quienes, conociendo las claves del lenguaje simbólico, metafórico, polisémico, sus variantes de lectura o tengan iniciación en conocimientos de ocultismo, sigilos de poder y simbología, alquimia, historia sagrada, satanismo, ciencia, filosofía y otras ramas del saber, magia, paralelismos, invocación, apertura de portales, etc. Control mental mediante trauma y religión, y la base del sistema con un centro oculto, disimulado o incluso jamás revelado. El culto sacrificial para una entidad que gobierna en la sombra, más arriba, más allá de los poderes fácticos y de las propias élites que serían solo sus títeres. Masonería, servicios secretos, no harían sino cumplir con una agenda que el propio centro oculto de nuestro sistema maneja desde mucho antes y obliga a cumplir. No vamos a entender nada sobre un estudio de los servicios secretos ni españoles ni internacionales si no lo vinculamos, porque es una relación inseparable con la masonería. En este sentido también hay que advertir de que el carácter secreto no solo se debe a lo clasificado del material que manejan por la seguridad nacional o similares. También se refiere al ocultismo, al empleo de elementos ocultistas de carácter incluso mágico, digamos, para adentrarse en esos vericuetos que ellos conocen y que ellos parecen dominar, tanto ellos como la masonería, obviamente, al objeto de obtener el mayor éxito en su defensa del status quo a largo plazo, con agendas muy largas, de tal forma que tengamos veamos que pueden dejar cierta huella en su actuar por la necesidad de proceder según una metodología concreta, numerología, cuestiones de calendario y ciclos astronómicos, elementos de invocación y protección y otros elementos masónicos, como alusión a las torres Hakim y Boaz, dioses llamados paganos, confundibles con los religiosos, y todo tipo de elementos ritualísticos enfocados a conseguir el éxito de las operaciones que trataren. Duplicados, juegos de palabras, utilización de elementos simbólicos que los convierten en nombres o números o palabras según corresponda. En este sentido, el centro del mundo masónico es el servir a ciertas entidades que están en el trasfondo de todos esos dioses paganos, esas entidades que camuflan con las religiosas, de cierto modo, para perpetuar ese status quo y control social a través de quizá sacrificios, rituales,
sacrificios de sangre, utilización de elementos concretos que les dan o les confieren cierta vinculación, quizá dimensional o de la manera que fuera, etérica, con esas entidades. Y es por tanto en este contexto donde vamos a poder entender cualesquiera eventos en los que se da la participación de los servicios secretos, en representación de ese status quo que defienden a lo largo de los siglos, junto con la masonería y las grandes logias, teniendo en cuenta que estas agendas pueden ser a muy largo plazo y que encontraremos pautas repetidas a lo largo de los siglos, también a corto plazo, que vamos a poder identificar como patrones. Que lo que pediría es, como un favor a ustedes, que esta vez, que va a ser la tercera que piso suelo mexicano, me dejen un ratito solo delante de la imagen. Es el favor que les pido. ¿Me lo van a hacer? Yo en el bolsillo, in my pocket, llevo siempre dos cosas: I always carry two things. un rosario, Rosary, un rosario para rezar, to pray,
y una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. Un mensaje a todos los jóvenes que en este momento nos están escuchando. Nada, abajo el vacile, al loro y viva los pasados. Bien, bien. 1 minuto, solo 1 minuto. Rockeros, el que no esté colocado, que se coloque y al loro. Estamos ahora mirando por encima la página de la Gran Logia de España, que según ellos dicen es la única Gran Logia del Estado español reconocida por la Gran Logia Unidad de Inglaterra, que para esta logia española es la madre de todas las logias del mundo. Es decir, parece que toda la ritualística, todo al final se va a basar en esta logia, en las logias, la logia inglesa, ya que solo hay una gran logia por país. Es que en España en concreto se organiza, es la unión de 2 existentes que había en su momento, que les debieron obligar a unirse en una, y se organiza en 6 grandes provincias masónicas o logias provinciales, que ahí veis, Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla, Cataluña y Valencia, a la que se adscriben el resto de las logias, o todas las logias que haya, se adscriben a alguna provincia. Hay unas 150 logias en España. Calcular que por provincia pues puede haber 2 o 3 o 4 fácilmente. Y aquí están los sellos, o la heráldica, que veis de cada de ellas, ¿no? La escuadra del compás, la G de Gadú, del gran arquitecto del universo. Según ellos dicen, flores de lis. Ahí tenemos una especie de un pentagrama con una especie de libro ahí abierto en el que hay un agujero extraño, una ave fénix, una paloma, animales con plumas, suele haber, también serpientes, ahí tenemos el caduceo, más escuadra y compás con laurel. La pirámide, pues estamos viendo, esta simbología es la que a otros niveles se va a reproducir en los patrones que buscamos o que vamos a observar en las pautas que estudiamos en este capítulo. Ahí tenemos la logia Fénix. Siempre, estas cosas que ya más o menos vamos conociendo, el ojo, la pirámide, el Gadú, una estrella rara con esos haces de luz, geometría, laurel. Y en definitiva, hay muchas, y el apretón de manos de la UGT, muy, muy conocido, ahí también lo tenemos. El ajedrezado, las columnas, una especie de virgen, del pilar o tal, el sol tapado o acompañado de algo extraño que no se sabe si es una luna, pero más grande, raro, algo distinto puede ser, quizá, algo que ellos conocen, algo, y nosotros no. Estas cositas se manejan en las logias, y el Baphomet. Esta es armonía, y tienes al cornudo. Esto es un sigilo, por ejemplo, un sigilo de Baphomet, una especie de jeroglífico, dibujillo jeroglificado con un significado mágico para ellos, que les protege en cierto modo o les da fuerza ante lo que reivindican, o sirve para invocar. También las runas son utilizadas.
En un escenario, Matrix o sociedad humana, gobernado al menos según la creencia de estas sociedades discretas o secretas por ciertas entidades, son los elementos que representan a estas los elementos ritualísticos o de hechicería que deben utilizar para dar fuerza y obtener ciertos propósitos, como invocar, abrir portales o realizar sacrificios con la complicidad de la masa que acepta en su ignorancia por ciertos dobles juegos de significación, lenguajes ocultos y también impunes por el efecto de la utilización de elementos de protección. Mágicos, sigilos, simbólicos, ciertos runas. En este sentido, el mito de Isis, Horus, Osiris y el régimen hierogámico sacrificial, tomando en este caso prestada terminología de Pedro Bustamante, al que rindo tributo en este vídeo por su magnífico trabajo, como quizás habéis ya notado anteriormente tratando de imitar su retórica discursiva. Jeremías 44 dice expresamente: la reina de los cielos no es la Virgen. Quien invoque, quien hable a la reina de los cielos está cometiendo herejía, porque la reina de los cielos, también el Papa tiene devoción por ciertas vírgenes, que no por ningún otro elemento de la Trinidad católica. Recordemos, la Virgen no es Padre, Hijo, Espíritu Santo, nada que ver con la deidad, que es un uno en tres de los católicos, lo que nos da certeza de que ahí está oculta esa entidad, que no es otra que Istar, que es Inanna, que es la Cibeles, que es Afrodita, que es Semiramis, que es Isis, que es Baphomet, y que es suplantada por todas esas vírgenes que pueblan cada rincón del catolicismo, como la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Pilar, la Virgen del Rosario, y no hay más que compararlas para verlo, siendo que Istar concibe a Horus de Osiris, que luego muere Osiris con sus 14 pedazos que se esparcen y son hallados 13 faltando el falo, el mito del falo. Encontramos los símbolos que definen a estas entidades bien encriptados en runas o sigilos, bien en el lenguaje normal invertido, utilizando juegos de entrelazamiento, de palabras, números, sonidos. En este capítulo nos vamos a fijar en lo siguiente: Horus, el loro, al Horus. Lleva una espada, también la lleva Baphomet, también la lleva Isis, la espada lanza, en terminología rúnica, Gar. Serpiente, la serpiente, el caduceo lo lleva Baphomet. Horus, lo suelen ponerle una serpiente al lado, también a Istar, la serpiente con la runa correspondiente que veremos posteriormente se llama Ior o Iar o Ia, Ior, el Oi, el 1-0, etcétera, ¿no? Suena. Incluso al loro tienes el LO, al loro tienes el OI. Cal, o sea, de las letras cal, por tantos sitios en los que sale cal, cale, borroca, cal, col, a colocarse. El cal. Luego tenemos el fuego, que es la antorcha, o de alguna manera esa luz, ¿no? Esa luz que también llevan. La piedra es una también como símbolo quizá de paso dimensional.
y sus diferentes representaciones, incluso en las vírgenes, donde también vamos a encontrar elementos concretos, ¿no? Por ejemplo, Rosario, la Virgen del Rosario. El Rosario no es una cosa que venga de ninguna virgen, sino es anterior, viene de Istar, viene por la rosa, por la flor, por Horus, por la Marieta, que era otra forma de llamar a esta divinidad o demonidad, ¿no? Los cuernos, destellos o rayos, cierta forma de rueda, esa rueda que parece ser una nave o algo que siempre llevaba la tal Istar, y que salen todas de una manera u otra. La Virgen de Guadalupe sale por abajo, en la del Pilar, en la Rosario, Io. Por cierto, el Io de la serpiente, veréis que sale en todos los sitios. El hoy, pues el yo soy, ahí tienes un doble hoy, Io. Siempre están jugando con la serpiente ahí. Y bueno, por ejemplo, hay curiosidades, ¿no? Como Jorge Io, Jorge Mario, Bergoglio, Ignacio de Loyola, y en determinadas cuestiones que veremos más adelante, da la coincidencia de que en algunos grupos, comandos, etcétera, ¿no? Salen todos los componentes, salen con el IO o con doble IO, etcétera, ¿no? Runas o símbolos también van a contar aquí, porque los nombres de las runas, por ejemplo la G, que es Gar, que simboliza la lanza o la espada, y suele hacer referencia a la autoridad, pues es una runa concreta, una simbología concreta, que luego, pues de esta manera encontramos el Gar por todos los sitios en el escenario del nacionalismo vasco, por ejemplo, donde la infiltración no es sino desde el origen de cada uno de los focos políticos. Garaikoetxea, Ardanza, Garro, teniendo en cuenta que además Garaikoetxea llevan el ar duplicado, Ardanza lleva el an, o sea, doble an, lleva el ar y lleva el gar. Luego están los Urkulu, que lleva el ur y el Q es la runa fuego, y también Ibarreche lleva el Q Marcuarto o algo así en sus apellidos. Todos parece que están bajo el paraguas. Claro, el origen jesuítico en este caso es claro en todos estos casos. Incluso la vinculación del PNV con las OSS, con la CIA de antaño, que ha sido reconocido incluso como factor de información en los cruces por conocimiento de los cruces fronterizos en la época franquista de los elementos legales e ilegales que podían estar a un lado u otro de la frontera. Esto ha sido reconocido por la CIA y en algún libro de alguno de los partícipes. De esta manera, pues no solo en el político, sino también en la infiltración, que es clave, no infiltración, sino quizás desde el origen de la creación de determinados grupos, focos políticos, grupos paramilitares o de policía, como las GAR. Ahí tienes el GAR también, Grupo Antiterrorista Rural de la Guardia Civil, o los medios de comunicación y encubrimiento y divulgación como el GARA, que es el GAR, o incluso el juez Garzón. Curioso, ¿verdad? Pero luego tienes los Garicoechas, Piazu, Cherokee, el Chapote, García Gaztelu, el de Artapalo era de segundo apellido, tenía Garmendia, Mendia es monte, además en euskera. Tienes a la tigresa, que le llaman también Margarita, y además es Idoia López y Riaño, tiene 3. Es innumerable, incontable. ¿Cómo se controla? Porque no es infiltrar, es controlar y utilizar ya para ciertos propósitos, entre los cuales, bueno, pues está claro que se utiliza para el propósito sacrificial. Desde determinados medios de la derecha siempre se ha pedido que se les meta en la cárcel a los de Sutagar porque son etarras y tal, y ahí están: su fuego, Gar, lanza, Sutagar,
fuego y lanza. Son las dos runas, la runa fuego y la runa lanza. La runa fuego, que yo le llamo Q porque es la letra Q y es la de Curcuyus, por eso también en los Lendakari salen ambas facetas, la Gar y la Q. Cada una con su significación. Una es autoridad, otra es, bueno, ese fuego. Más lucha, pero dentro de lo que son los dobles pares de opuestos, ¿no? Porque es cierto lo siguiente, una regla que parece cumplirse en este orden a nivel de la pirámide: se respeta la supuesta ley universal, no se miente, se utiliza el lenguaje que no conoce la mayoría, pero a la postre al universo, a las entidades, siguiendo las leyes de la atracción, por ejemplo, se les dice lo que hay. Y esta es la manera de descifrar los códigos, porque tienen que dejar siempre esa huella, están diciéndole a su a quien quieren llegar el mensaje, sus códigos, sus fórmulas, su tal, pero siempre son estas cosas que están relacionadas con lo que se entiende en ese camino comunicativo. Si tú quieres invocar a una divinidad, pues te hablarás de su espada, de sus elementos, etcétera, ¿no? O de otro evento que ocurrió en la misma fecha 100 años antes, bueno, o los ciclos de 19 años, todas estas cosas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, al exalcalde de Madrid aparentemente diciendo a la juventud lo que quieren oír, con toda permisividad, cuando en realidad lo que dice son otras cuestiones muy bien pensadas, que a buen seguro tienen un propósito de control mental y de refuerzo de las posiciones de poder. Palabras y discursos con un doble lenguaje, buscando la complicidad y fuerza de una gran masa que entra al trapo, seducida por lo aparente sin sospechar que está dentro de un gran ritual de invocación, en lo que se trata de satisfacer los requerimientos de ciertas entidades, por tanto, que son el centro de todo un régimen ritualístico sacrificial que hay que cumplir para obtener a cambio ese poder y prebendas, y para ello se emplean cierto tipo de fórmulas mágicas que incluyen la apertura de portales, indudablemente, hasta la lectura inversa, por supuesto, sigilos, runas, simbología, duplicidades en planos de tiempo, planos simbólico real, planos semánticos o numerológicos, generalidades, todo el control mental mediante el trauma y el régimen sacrificial como elementos de dominio a lo largo de los tiempos por ciertas élites por y para el Lord, o la gloria de Dios, gloria de Dios, sin vacile alguno. Recordemos O, la serpiente, Gar, son las runas que vais a ver por aquí mil veces en ciertos ejemplos, y luego están, bueno, pues otras runas que son en realidad el resumen, el compendio final simbólico, que se utilizan porque son los precursores del alfabeto inglés y vienen de las runas escandinavas, pero en concreto en una época concreta se añaden las últimas runas de 28, creo, hasta 33, y esas 5 runas añadidas son la K, la G, la de fuego, la Q, etc., y son las que se vienen utilizando, y los diptongos. Al oro con esto, porque sin vacilar, abajo el vacile, y ya sabéis, los pasados, los payos, etcétera, pues viva los payos, y los veres, pues en este caso no les toca premio, parece ser, aunque en la lectura inversa a mí me parece que habla de Baal, pero bueno, ahí lo tenéis. Solaria, a la papel, si le alcanzo me da el oro. Ya nací, me soy la izquierda, imbécil, Debbie. Tenemos que sobre el
Ona por Suasa provivi, oro laili sablo khabar. Nas dupe ate sono nemo mute kene solo tai kase.